De jóvenes, la ocasión de este evento es realmente importante por la potencialidad que tiene una universidad en la que los jóvenes vienen a ser profesionales, pero de pronto es lo más importante a ser ciudadanos. Estos espacios nos ayudan a entender los desafíos que tenemos como ciudadanos, y justamente la intervención de José Magallanes tiene un título muy amplio y tiene un título que tiene varias entradas. Yo solamente ilustraré con algunas, digamos, asomos de lo que puede tratarse en estas complejidades que tienen que ver con el desarrollo humano de todos estos procesos dinámicos, complejos y complicados que llamamos genéricamente como corrupción. Como corrupción se puede entender, para dar una definición muy sucinta, como la apropiación a título personal de bienes públicos, ¿no? Es una forma muy directa, simple, pero objetiva de definir lo que queremos hablar con corrupción. Desde luego podríamos hablar de corrupción en otros niveles también, no de bienes públicos, pero nos vamos a centrar en la cosa pública, aquí en la cosa de todos, ¿no? Es parte de la comparación. Nomás que este profesor no sabía lo que iba a pasar décadas después, con todo lo que vivimos en el gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces es impresionante un poco el sostenido recuerdo que tenemos del tema de corrupción. Baltasar Caravero, es un trabajo muy importante, hablar sobre percepciones y la dinámica que hay en el Perú. Él hablaba de la dinámica entre las fuerzas, digamos, que se llama de destrucción, en un término medio psicoanalítico, pero que fuerzas que un poco señalan esta visión de fatalidad justamente que le decía, en el sentido que hay violencia, esto va a ser siempre así, hay que ser individualista porque todo el mundo lo es, todo el mundo para los santos, lo demás que me importa, primero yo, porque así siempre va a ser, me importa de modo, ¿no? Esas son unas fuerzas destructivas. Pero decía Baltasar Caravero que estamos también con unas fuerzas en sentido opuesto, las fuerzas constructivas, ¿no? Y en ese sentido pues, se explica justamente, creo que la noción más reciente que tenemos de esas fuerzas constructivas enormes que tuvimos en el país fue a la final del gobierno de Fujimori, ¿no? Hay un nivel de corrupción tan escandaloso y un poder muy fuerte con todo el poder que tenía Montesinos, acto militar, prensa, etc. Una enorme movilización nacional que hizo inviable la continuidad de este personaje, ¿no? Esos tiempos fueron un momento de algo así como dijimos los peruanos, basta ya, ahora tenemos que cambiar. Y más o menos que hemos cambiado, entre otras cosas que salieron justamente a partir de la época, porque estaba hablando de la historia política reciente de nuestro país, Fujimori y el gobierno de Paniagua hicieron espacios institucionales para justamente lo que ahora se conoce como la transparencia. Vale decir que el Estado está obligado, los organismos del Estado están obligados a dar cuenta a la población de lo que hacen, de su gestión, de cómo gastan los recursos. Sin embargo, esto en sí que fue todo un ordenamiento jurídico establecido en el gobierno de Paniagua, y no es suficiente. Lo que tiene que estar junto necesariamente es lo que se conoce como la participación ciudadana. Si hay todos estos recursos de potencialidad informativa, de derechos informativos que tenemos los ciudadanos, pero no los aprovechamos, entonces no nos quejemos de la corrupción. Veamos la corrupción no solamente como un asunto en el cual hay de luego unos principales culpables, que hacen todos esos desmanes y estas fechorías, pero el asunto no es simple nomás, porque en buena medida están allí porque nosotros los permitimos, Es decir, que la existencia de la corrupción es posible en la medida que hay una sociedad, digamos que sea apacible con la corrupción, tolerante con la corrupción, con esta idea de fatalidad, las cosas son así, siempre van a ser así, esto no va a cambiar. Eso justamente es una negación al ejercicio ciudadano. Aquí estamos en una universidad estatal, que tiene una peculiaridad. Creo que yo he tratado de ver si en otras partes de estos ordenamientos parece que no hay, y pongo en esa además y me ilustra que sí hay el ejemplo. Me refiero a que en la Universidad Peruana Estatal, los estudiantes tienen la posibilidad de ser parte del gobierno de la universidad, el famoso tercio estudiantil, ¿no? Son parte del consejo universitario, consejo de facultad, etc. Son parte del poder, ¿no? Entonces, los delegados al tercio pueden hacer que la universidad se ejerza como una república. En ese sentido, son los ciudadanos, son los delegados de los estudiantes que pueden hacer fiscalizar para que la universidad vaya bien, ¿no? Y es responsabilidad de los estudiantes
votar por buenos delegados, y es responsabilidad de los estudiantes también hacer que esos delegados cumplan. Entre otras cosas, la forma de cumplir es justamente con transparencia informativa. Dar cuenta del ejercicio de su función y dar cuenta también de lo que se hace con los recursos, por ejemplo, de la facultad o de la universidad. Si los estudiantes no aprovechamos este recurso, que lo tenemos tan disponible, entonces no nos quejemos corrupción en la universidad, porque, insisto, en alguna medida la corrupción es también culpa nuestra en el sentido de no actuar ciudadanamente, no actuar protagónicamente en la cosa pública. Y la cosa pública es los espacios en el cual nos desempeñamos, vale decir nuestro barrio, nuestra universidad y nuestro caso. Yo creo que la oportunidad justamente del trabajo que está haciendo Magallanes y su equipo aquí en Callao es de primera importancia, en la medida que justamente creo que en el tema central de la exposición se va a ver el asunto de la transparencia informativa del gobierno regional vía el portal web. Justamente el recurso de la portal web de la internet